Le damos la bienvenida a su canal Mundo Diverso TV, aquí en compañía de Jesús Godoy y de Ali Godoy, equipo de producción de este canal y de los contenidos que por él estamos transmitiendo. Pero hoy queremos compartir con ustedes una historia, una crónica, una leyenda. Allí se combina realidad con imaginación popular sobre las ánimas del Guasare. Es un acontecimiento histórico que ocurrió en la península de Paraguaná, al norte de Venezuela, en el occidente, en el estado Falcón, registrado por el gran historiador y cronista de Venezuela, el poeta Calles, León Calles, porque también se le conoce como gran poeta, donde registra un acontecimiento a comienzos del siglo XX, 1911, 1912, 1913, una sequía muy profunda que se dio allí en la península de Paraguaná y sus pobladores tuvieron que emigrar, y al emigrar, por supuesto, muchos perecieron por falta de comida, por falta de agua, el cansancio y además por la nostalgia, irse de un lugar a otro. Por esas razones, la nostalgia. Y el fenómeno meteorológico que ocurre es el famoso fenómeno niño que conocemos ahora y que luego sabemos que existe el fenómeno niño y el fenómeno la niña. Figúrese la leyenda que va a ocurrir con lo que acaba de suceder hace aproximadamente un mes en México, en Acapulco, que unos vientos intensos con mucha humedad y de alta velocidad destruyeron edificaciones y hubo muchos muertos allí en Acapulco. Se supone que allí van a salir historias, leyendas sobre esas almas que perecieron. Quizás no ha tenido la difusión tan alta porque influye sobre el turismo. Entonces los invitamos a continuar escuchando la leyenda, la historia, la crónica de las almas del Guasare. Hablar de Coro y de la península de Paraguaná es oportuno recordar a nuestro cantor Ali Primera, y con muchas canciones a toda la zona del Paraguaná, a Coro y a las raíces nacionales. Y esa península es muy importante para el territorio venezolano. Y allí están dos refinerías, que es la de Amuay y Punta Cardón, las dos principales refinerías del país, como país petrolero. Entonces allí tenemos toda una fortaleza desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista económico. Y recordando la historia de esta península, por allí llegó Francisco de Miranda en el año 1808 para liberar a Venezuela, que en esas expediciones por supuesto no tuvo éxito, pero formaron parte de los movimientos preindependentistas, y luego va a tener una actuación destacada Francisco de Miranda en Venezuela, como la tuvo en el mundo, en Rusia, en lo que era la Rusia imperial de los zaristas, luego sus buenas relaciones con Inglaterra, con los mismos Estados Unidos. Lo queremos ubicar en este contexto porque esa zona forma parte de la historia universal de Venezuela. El estado de Falcón tiene una particularidad, que tiene un mini desierto, que son los médanos de Coro. Es decir, allí podemos deleitarnos a través de la presencia física y de la imaginación, como si estuviésemos en el desierto arábigo, o estuviésemos en el desierto de Egipto o de Libia, o estos desiertos que están al norte de África. Es decir, tenemos esa belleza escénica natural. Venezuela tiene una particularidad. Es un país donde hay los diferentes tipos de clima, primero por su ubicación geográfica y por su orografía, es decir, por tener montañas. Forma parte del sistema andino de toda la América y suramericano, y tener el sistema costero norte de toda Venezuela, que atraviesa todo el norte de Venezuela. De allí que tenemos esa gran riqueza desde el punto de vista escenográfico para invitar a todos los pobladores del mundo a visitar a nuestro país para disfrutar estas bellezas naturales. Por otra parte, tenemos que recordar que también en esta zona del estado Falcón ha tenido unos prominentes escritores e historiadores. Algunos de ellos
desarrollaron lo que se llama la doctrina del positivismo, del germen necesario, que le dieron apoyo intelectual, por ejemplo, entre otras cosas, a la dictadura o al régimen para la época de Juan Vicente Gómez, y esas tesis siguen vigentes en la política nacional, porque son parte de la herencia histórica, cultural y de la política nacional. Muy complacido desde acá, desde Mundo Diverso TV, compartir los conocimientos y las investigaciones de un prominente venezolano como lo es el falconiano Guillermo de León Calles, historiador y cronista. Esa combinación de historiador y cronista, para mi concepto, para mi opinión, es una persona más integral porque estudia lo grande, lo macro, pero no descuida lo pequeño, sino que lo pequeño lo incorpora, lo contextualiza en la parte de la historia nacional. También este es un eminente miembro de la Asociación Nacional de Cronistas de Venezuela, de la cual la presidió, y su gestión es reconocida a lo largo y ancho del país y en todos los cronistas de Latinoamérica. Él tiene un escrito, una crónica que le llama Las ánimas del Guasare. Yo le podría agregar ánimas o difuntos de Guasare para que quizás sea entendido en otras culturas, tomando en cuenta que le estamos transmitiendo desde acá, de Mundo Diverso TV. En ese sentido, en el año 1905, es decir, los primeros 5 años, comenzando el siglo XX, ustedes han oído hablar de los fenómenos meteorológicos como el Niño y la Niña. No son fenómenos nuevos, uno cree que son fenómenos del siglo XXI o a finales del siglo XX. No, son fenómenos de la naturaleza que, entre otras cosas, entre otras razones, explican por qué las zonas desérticas y luego las zonas selváticas, porque son la incidencia de los fenómenos climatológicos de todo el globo terrestre sobre la conformación de los climas y de la vegetación en toda la esfera de nuestro planeta. Entonces, en 1905 se presentó el fenómeno meteorológico El Niño, que se acentuó durante varios años. Se acentuó en 1911 y durante el 1912 no llovió durante todo el año. Figúrense ustedes, una zona xerófila, casi desértica, que no llueva durante un año, significa que las reservas de agua se van agotando y que la vegetación va feneciendo, va muriendo, se va debilitando y hasta que muere o se seca. Igual le pasa a los seres vivos, tanto los seres vivos microscópicos, los animales, y va a tener una incidencia en la vida humana. Entonces allí en el año 1912, muy puntual, no llovió. En el mes de julio se completó la situación meteorológica con un hecho que ha ocurrido en otras culturas, que cuando uno lee la Biblia, allí aparecen registrados en los pueblos y en otras culturas, que fue una plaga de langosta. Azotó a la península. Estas langostas, estos animales necesitaban alimentarse, entonces todas las pequeñas plantas que quedaban se la comieron, pues la consumieron para subsistir. Entonces quedó casi sin fuente de vida. Esto obligó a que la población comenzara a desplazarse, es decir, a la migración interna. Hay una expresión en la historia universal que por donde pasaba Atila y su caballo no crecía la hierba. Figúrese usted, tantos años de sequía y luego la langosta, se cumple este símil o esta metáfora o esta comparación histórica con respecto a lo que hemos estudiado en Historia Universal del efecto Atila. Esas dos situaciones, la climatológica, la presencia del Niño y luego la acción de las langostas, por supuesto, trajo hambruna a la población, que como ya lo decíamos anteriormente, no tuvo mayor opción. Su única opción, mejor dicho, era movilizarse hacia otras regiones. Comenzaron a emigrar del norte de la península hacia el sur, pasando por el istmo
los médanos de Coro, donde por cierto también era pura sequía. Muchos de ellos perecieron por inanición, es decir, por falta de comida y por falta de consumir agua, y ya eran organismos que estaban muy debilitados. En el año 1913 pasó algo todo lo contrario. Destaca Guillermo de León Calle. Llegó la niña. Se fue el niño, que duró varios años, pero llegó la niña. Y llegó con mucha cantidad de agua. Se puede decir que en la zona hubo un diluvio localizado. El exceso de agua también trae sus tragedias. Bueno, pasaron los años, alguna población regresó, otra no, hubo la recuperación económica, pero en el año 1940, en la zona del Istmo, que es la unión entre la península de Paraguaná y donde está la ciudad de Coro, unos pastores, se pastoreaba en la zona la cría de cabras, fundamentalmente, y esa es una zona que todavía en Venezuela se conservan mucho los burros, los asnos. Cuando uno va para Punto Fijo, que queda en la zona, o para cualquier otro sector, para Dícora, la zona de Paraguaná, de la zona de Falcón, ve que en la carretera hay muchos asnos. Burros todavía como fuente de transporte y como, sí, fuente para el trabajo del campo o de los pequeños caseríos a lo largo de la zona. Entonces, un pastor en ese año, en el año 1940, destaca Guillermo de León Calle, encontró unos restos humanos. Se considera que esos restos humanos que se encontraron allí fueron los que murieron en el desierto, en la migración de los años 1912 y 1913, sobre todo del año 1912. Es como decir, esa travesía que tuvieron los egipcios o el pueblo israelí, como se dice, porque allí había la combinación del pueblo israelí y de otras etnias, atravesando el desierto de Sinaí. Por cierto, allí murió mucha gente. Entonces, para utilizar ese símil, que es un equivalente, pero aquí en una escala más pequeña desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista del lapso de tiempo. Entonces allí, en vista de ello, dentro de nuestras creencias populares, cuando una persona muere en un accidente, en una carretera, en un camino, en un accidente automovilístico, o le da un infarto, o un accidente cerebrovascular que muere allí, o por alguna riña que haya tenido con otras personas y la persona fallece, la costumbre del venezolano, y sobre todo en los siglos anteriores y todo el siglo XX, se le colocaba una cruz como en representación de ese difunto, de esa ánima, para que tuviera su referencia. Se le colocaba unas piedritas y mucha gente que pasaba o le podía lanzar una flor o se paraba, se estacionaba allí para rezarle un Padre Nuestro o una dedicación a que el alma encontrara su camino. Eso ocurrió en el Guasare, lo convirtieron en un santuario, es decir, porque hubo ese recordatorio de esa tragedia por fenómenos naturales, muerte de muchos conciudadanos, compatriotas de esa zona. Entonces, en el sector de Guasare, en el istmo de la zona del Paraguaná, entonces se creó un santuario colectivo para rendirle homenaje a esas almas. Esta investigación del historiador y cronista Calles nos da un aporte. Allí incluye el elemento climatológico, el elemento social, el cultural, y mire cómo permanece en la historia ese culto de las ánimas, que es el culto a los muertos, o el recordatorio a los muertos de una tragedia de esa naturaleza. Eso me hace recordar que, supongo yo, para llevarlo a esta época del siglo XXI, en la selva del Darién, allí en la ciudad, en la ciudad de Panamá, en el país de Panamá de Centroamérica, se estarán construyendo muchos santuarios que nosotros desconocemos por las muertes de muchos venezolanos y de otras nacionalidades migrando hacia México para llegar a los Estados Unidos.
Es decir, que este comportamiento humano del culto a las ánimas se mantiene todavía en la cultura venezolana, en la cultura mexicana, en la cultura centroamericana. Bueno, agradecemos su atención en nombre de este canal, su canal Mundo Diverso TV, por esta cultura, esta reseña histórica, esta crónica que queremos compartir desde Venezuela, desde Paraguaná, desde el estado Falcón, para todo el mundo. Le agradecemos la suscripción al canal, comentarios, like, para seguir difundiendo este tipo de anécdotas, de tradiciones y de crónica del pueblo venezolano para el mundo.